Y gracia y paz sean con todos ustedes, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Quiero compartir con ustedes las palabras del Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte. Así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará de mi caída. Pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. Mis queridos amigos en Cristo Jesús, voy a poner en la pantalla algunos cuadros de personas famosas que vivieron en diferentes tiempos, pero tienen una cosa en común. Después de ver los cuadros, a ver si ustedes pueden entender o adivinar cuál es la cosa que tenían en común. Primeramente tenemos a Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos, el que liberó a los esclavos en la guerra civil. Y a su lado tenemos una famosa artista, Georgia O'Keeffe. Tal vez sin darse cuenta, ustedes han visto en diferentes sitios sus obras que son muy famosas. Luego tenemos a Sigmund Freud, que es el padre de la psiquiatría moderna. Entonces, a su lado tenemos William Tecumseh Sherman, un famoso general de la guerra civil peleando al lado de los estados del norte. Entonces, aquí tenemos un matemático muy famoso que se llama Isaac Newton. Él descubrió las leyes del movimiento. Para cada acción hay una reacción opuesta e igual. Y a su lado hay Charles Dickens, que es un famoso autor de Inglaterra. Su obra más conocida, un cuento de dos ciudades. Y entonces tenemos a Martín Lutero, el famoso reformador de la iglesia, el que fue el instrumento de Dios para redescubrir el evangelio de pleno y gratuito perdón que tenemos en Cristo Jesús. Y entonces a su lado tenemos el rey más famoso de la gente de Israel, que vivía más o menos 1000 años antes de Cristo, que es el rey David. Y puedo incluir algunas personas más contemporáneas. Podríamos hablar de Lady Gaga, de Dwayne Johnson, quien es el Rock, de Robin Williams. Todas estas personas tenían una cosa en común. ¿Saben qué tenían en común? Todas estas personas, hasta cierto punto en su vida, sufrieron o padecieron de la depresión. Y la depresión es una cosa que afecta a muchas personas. Según las estadísticas aquí en los Estados Unidos, 1 de cada 14 personas ha sufrido de la depresión. No, yo no soy ningún experto y seguramente no soy un médico, pero a mí me parece que hay 2 clases de depresión. Hay la depresión clínica, debido a un imbalance químico en el cuerpo de uno que se trata con medicinas psicotrópicas.
Pero la depresión que es más común es una depresión cuando nuestro ánimo, nuestra actitud está, cosas que están empujando a nosotros hacia abajo, literalmente nos deprimen. Yo diría que esta es como una depresión situacional, o sea, ocasionada por ciertas condiciones o situaciones. Otra vez, los expertos han dicho que una enfermedad prolongada puede ocasionar la depresión, porque el cuerpo siempre está batallando contra la enfermedad, uno con tiempo su fuerza se va debilitando, y cuando este es el caso, esto es para abrir los portones para que la depresión entre. Tal vez ustedes han experimentado o han sufrido de tal cosa. Otra cosa es la fatiga o el cansancio. Eso también puede causar la depresión. Eso me ha pasado a mí. Cuando uno está trabajando muy duro, muchas horas cada semana, 60, 70 horas cada semana, por un tiempo prolongado, entonces luego uno se siente como no tengo una vida, no tengo control sobre mi vida, y es una frustración, es cuando tenemos una situación y no vemos ninguna solución, y cuando este es el caso somos vulnerables a la depresión. Otra cosa que pueda causar la depresión es lo que pasa después de sobrevivir una crisis. Y eso me ha pasado a mí también. Había en mi vida más de una crisis. Y uno está manejando la crisis, haciendo lo que uno tiene que hacer, dando mucho esfuerzo, y por fin solucionando la crisis o sobreviviendo la crisis. Entonces, yo pensé, mira, por fin pasó la crisis, ya puedo descansar, ya puedo tener un poquito de tranquilidad, pero todo lo contrario. Lo que sigue una crisis siempre es la depresión, pero no un tiempo prolongado, pero esto es el último efecto de una crisis. Y por fin, que dice allá, presiones espirituales o la maldad, la malicia de otros frecuentemente resulta en la depresión. Lo que yo quiero lograr con ustedes esta mañana, a través de las palabras del Salmo 13, un salmo escrito por el rey David, es aprender o entender cómo podemos hablar con Dios cuando tenemos episodios de depresión, o cómo podemos lidiar con la depresión. Obviamente, si escuchamos las primeras palabras de este salmo, sabemos que David está muy deprimido. Él está diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? O aparentemente no tienes ningún interés en ayudarme. Entonces, ¿cuál fue la cosa que causó palabras tan fuertes, tan desesperadas de parte del rey David? La verdad es que no sabemos exactamente, pero la mayoría de las personas piensan que tenía que ver con el primer rey de Israel, un hombre llamado Saúl. Saúl tenía un reinado de 40 años y empezó bien, fiel y humildemente. Pero luego se apartó del Señor y se involucraba en la brujería, consultaba con mediums. Y por fin, en una batalla, conquistado, en vez de cederse, pues cayó sobre su propia espada, o sea, se suicidó. Porque Saúl se apartó del Señor, Dios decidió
coronar o ungir a un nuevo rey. Y ese nuevo rey era David. Cuando tenía solamente 17 años, fue ungido o coronado como el nuevo rey. No, Saúl todavía ocupaba el trono y iba a ocupar el trono por un tiempo más. Entonces, el primer encuentro que David tenía con Saúl es cuando había una batalla entre los filisteos y los israelitas. Los filisteos tenían ese gigante, Goliat. Goliat estaba insultando a Dios de Israel. David se indignó y bueno, ustedes saben cómo terminó la historia. David, con el poder del Señor, conquistó, mató a Goliat. Y ya, de un día a otro, ya es un hombre famoso, teniendo 17, 18 años. Y tenía derecho de vivir en el palacio, fue un buen guerrero. Y como servía bien a Saúl y al pueblo de Israel, bueno, tenía mucha fama y mucha popularidad a los ojos de los israelitas. Por eso el rey Saúl se puso celoso y hasta quería matarlo. Hasta mandó a su propio ejército para matar a David. Y David tenía que huir al desierto y tenía que pasar la noche durmiendo en cuevas. Y probablemente tenía que pasar de una cueva a otra cueva para escapar a la muerte de parte de los soldados de Saúl. Entonces, David seguramente está pensando, ¡qué injusticia! A los ojos de Dios, yo soy el nuevo rey. Saúl es el malvado, pero él está viviendo en el palacio con los placeres y los privilegios del palacio, y yo estoy tratando de sobrevivir aquí en cuevas. ¿Dónde hay la justicia? Bien podemos entender, porque él le dice, ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Dónde estás tú en mi vida? No puedo reconocer esta injusticia. ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro, negándome tu protección y tu cuidado? ¿Hasta cuándo? Entonces, David sigue diciendo, ¿hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? Su corazón lleno de desesperanza, de frustración. Yo les había dicho antes que la frustración es cuando tenemos un problema y no vemos ninguna solución. Y si nos fijamos en ese problema, en esa situación que aparentemente no tiene solución, entonces la frustración produce en el corazón de uno angustia, depresión, y luto. Y él está diciendo, ¿hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Parece que yo, el bueno, estoy sufriendo y Saúl, el malo, tiene éxito. Señor y Dios mío, mírame y respóndeme. Ilumina mis ojos, ya de una manera aún más audaz. Él está hablando con el Señor, está diciendo, hola Señor, yo estoy aquí, mírame, yo tengo problemas, necesito ayuda, ¿dónde estás tú? Entonces ilumina mis ojos, necesito una solución, una salida, una senda para evitar o acabar con ese problema, esa situación. Entonces dice, así no caeré. Si me das esa solución, no caeré en el sueño de la muerte. De otra manera sí, Saúl me va a matar. Así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Si no me das
Si no me das una solución, entonces mi enemigo Saúl y los demás van a decir, lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará de mi caída. Pero si no me das una solución, entonces esto es lo que va a pasar. Hasta los enemigos van a deshonrar a tu nombre, Señor. Van a decir que tú no estás cuidando de los tuyos. Entonces aquí vemos que David está vaciando su corazón, desahogándose de los problemas que tiene, esa injusticia que está sufriendo, y parece que Dios está bien alejado. ¿Dónde hay la justicia? ¿Dónde está la ayuda? ¿Por qué me siento tan desamparado? Eso se nota en las primeras palabras de ese salmo. Pero luego, después de desahogarse, después de compartir con Dios todas sus frustraciones, tal vez hasta gritando al Señor, entonces vuelve a sus sentidos y de nuevo reconoce la verdadera relación que él tiene con su Salvador y su Señor Dios, y por eso dice, pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. Podríamos decir que las primeras palabras de ese salmo salieron de un corazón deprimido, frustrado, angustiado. Tal vez ustedes en ciertas ocasiones han experimentado los mismos sentimientos. Pero después, volviendo a nuestros sentidos, reconociendo quién es Dios y qué ha hecho por nosotros, pues ofrecemos palabras de confianza. Canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. Entonces, esto es el Salmo 13 de David. Ya podemos entender la situación que ocasionó el Salmo, la condición de su corazón y al fin su esperanza en el Señor. Lo que me gustaría explorar ahora mismo es qué podemos aprender de ese salmo que nos pueda ayudar a nosotros en lidiar con episodios de depresión, cuando por la situación parece que hay muchas cosas que nos empujan hacia abajo, literalmente nos deprimen. Y yo creo que hay tres cosas. No siga luchando con tus propios pensamientos, tratando de resolver lo que aparente no tiene solución ni fin. Otra vez, yo puedo hablar con ustedes de mi propia experiencia. Cuando yo tenía una situación negativa, bueno, ¿qué hacía? Buscaba una solución. Pero cuando no podía encontrar una solución, ¿qué hice? En vez de compartir la situación, el problema, la angustia con el Señor, yo estaba contando y recontando el problema en mi mente y en mi corazón, y en el proceso simplemente estaba llenando mi corazón con aún más
frustración y aún más depresión. Y eso me ha pasado a mí más de una vez, pero llega el momento cuando uno dice, carambas. En vez de seguir frustrándome, buscando una solución donde no existe, por lo menos yo no puedo ver la solución, yo debo hacer algo positivo. Eso de recontar una frustración que no tiene solución es energía negativa. Debo hacer algo positivo. Debo llevar todo a Dios en oración. Entonces, cuando yo hago eso, y yo estoy hablando con Dios y estoy diciendo, me siento tan deprimido, me siento frustrado, me siento hasta cierto punto enojado, porque parece es una injusticia. Yo no soy ningún hombre perfecto, pero yo no merezco ese problema porque no es culpa mía y me siento que tú estás bien alejado de mí. Y es simplemente compartiendo primeramente mis frustraciones, desahogándome. Entonces es como un alivio porque yo sé que yo estoy pasando el problema de mis manos a sus manos. Por medio de la oración, que es energía positiva, porque esa es la manera que tenemos, que Dios nos ha dado a nosotros de conectarnos con su poder y también con sus promesas. Bueno, mira las promesas que tenemos. Invócame en el día de la angustia. ¿Cuál es la promesa? Yo te libraré y tú me honrarás. O las palabras de Hebreos. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir ¿qué? Misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en el momento que más la necesitemos. Otra promesa. O simplemente las palabras de Jesús en el aposento alto. Si permanecen en mí y en mis palabras, permanecen en ustedes, y mis palabras permanecen en ustedes, piden lo que quieran y se les concederá. Entonces, cuando tenemos un problema que está causando depresión en nuestras vidas, en vez de simplemente fijarnos en el problema, recontando el problema, debemos compartir el problema con Dios en oración. Y eso es un alivio, porque ya estamos pasando la situación de nuestras manos a sus manos. Y donde nosotros no tenemos una solución, Dios es capaz de sacar lo bueno de lo malo. Ok, entonces la primera cosa es compartir lo que tenemos, lo que nos pesa en el corazón o en la mente con Dios. Porque dice Santiago en su epístola que la oración de un hombre justo es poderosa y muy efectiva. Pero hay una segunda cosa que debemos hacer. Debemos permite que Dios hable con nosotros por leer la Biblia, para que Dios pueda iluminar nuestros ojos y darnos sabiduría. Por medio de la oración estamos hablando con Dios. Dios habla con nosotros. Dios nos ofrece su sabiduría por medio de su palabra. Cuando estamos abriendo la Biblia para leer su palabra, entonces ya tenemos acceso a su sabiduría. Y es una sabiduría espiritual que no se encuentra en ningún otro lugar. Por eso se dice que la Biblia es la sabiduría revelada o el conocimiento revelado de Dios. Solamente en la Biblia vamos a ver que Dios nos amó tanto que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente en la Biblia sabemos que siendo justificados o perdonados por medio de la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya Dios no está enojado con nosotros porque Jesús por su sacrificio quitó la ira de Dios.
o solamente en la Biblia encontramos el versículo que dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, o la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, o simplemente el hecho de que al morir podemos estar seguros de nuestra salvación porque no depende de lo que nosotros hacemos hacia el Señor o para el Señor, sino 100% en lo que Dios ha hecho a través de su Hijo por nosotros. Nosotros vamos a fallar, pero nuestra salvación está en las manos de Él, Jesús, que nunca nos va a fallar. Pero la Biblia no solamente nos ofrece sabiduría que nos ilumina la senda o el camino al cielo, también para guiarnos aquí en este mundo. Es una sabiduría que es diferente que la sabiduría del mundo. Como por ejemplo cuando dice que es mejor dar que recibir, cuando el mundo está diciendo no, es mejor recibir. O cuando Jesús mismo está diciendo debemos conquistar lo malo con lo bueno. Cuando el mundo está diciendo todo lo contrario. O cuando la Biblia dice que no debemos permitir que el sol se acueste sobre nuestra ira. Y muchas otras cosas. El rey David, en otro salmo que él había escrito, Salmo 119. 119 dijo, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Y si nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, ya tenemos acceso a su sabiduría espiritual, pero práctica también, que nos pueda guiar en este mundo para evitar los mismos problemas que puedan ocasionar la depresión. Y la última cosa, primeramente la oración, compartir con Dios lo que tenemos en el corazón, las frustraciones por medio de la oración. Luego, permitir que Él esté hablando con nosotros, iluminando nuestros ojos con su sabiduría por leer la palabra de Dios. Y la última cosa es, estemos agradecidos aún para nuestros problemas. Yo he visto eso muchas veces. Cuando todo va bien, el matrimonio está bien, el empleo está bien, tenemos dinero suficiente no solamente para las cosas diarias, pero también para guardar en el banco. Cuando la familia está bien, cuando todo el mundo está gozando de buena salud, ¿qué pasa? Hay la tendencia y la tentación de fijarnos tanto en las cosas dadas que en el proceso nos olvidamos de Dios, el dador. Y sin darnos cuenta, nos vamos apartando del Señor, que es una tragedia, porque esta vida es muy corta, pero después de esta vida hay la eternidad. Y para sufrir nuestra posesión más importante, nuestra fe en Cristo Jesús, para cosas materiales, no es un buen trato. Entonces, a veces Dios usa problemas para reorientar nuestras prioridades, para ayudarnos a enfocar lo que realmente es importante, para tener más enfoque sobre el mundo venidero que este mundo actual. Es como una disciplina. Disciplina no quiere decir castigo. Disciplina quiere decir educación. Y a veces, como el autor de Hebreos dijo, ciertamente
ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Dios puede sacar lo bueno de lo malo, y a veces Él usa las cosas negativas como una disciplina en nuestra vida. Y si el resultado es que salgamos con una fe más fuerte, entonces es una bendición. Y por fin debemos recordar eso. Vivimos en un mundo caído. No siempre vamos a tener control sobre nuestras circunstancias, pero sí podemos siempre tener control sobre nuestra actitud. Si deseamos, podemos tener en nuestro corazón una actitud que siempre se queja, hasta el punto que no podemos ver las bendiciones de nuestra vida. O podemos hasta dar gracia para nuestras vidas, las cosas buenas y las cosas que en el momento que son cosas negativas. Y por fin recuerden ustedes las palabras de Jesús. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Que Dios le bendiga. Amén.